Este es nuestro tema de análisis hoy en el informativo USA. Nos acompaña a esta hora John Suárez, es director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Señor Suárez, bienvenido a NTN 24. Gracias por la invitación. Estamos consultando en este momento a la autoridad estadounidense del Servicio de Transporte y dice que esta visita obedece a unos recorridos de rutina para garantizar la seguridad en los aeropuertos. Explican que hay vuelos entre Miami y La Habana y por eso invitaron a funcionarios del Ministerio de Transporte de Cuba a recorrer zonas de seguridad del aeropuerto de Miami. ¿Cree usted que esto implique una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Sí, yo creo que es una amenaza a la historia de Estados Unidos. No solamente lo están haciendo con los aeropuertos, pero también han tenido este tipo de visita de oficiales del régimen cubano a puertos de Estados Unidos en Carolina del Norte y en encuentros con las guardias frontera norteamericana. Y una cosa, un detalle que es importante es que los intercambios con los servicios a la Guardia Fronteras comenzaron en 1999. En esa época morían anualmente alrededor de casi 4,000 americanos por sobredosis de cocaína. Hoy en día son más de 20,000, después de más de 24 años, 25 años de estos intercambios, supuestamente para luchar contra el narcotráfico. En este caso sabemos que el régimen cubano es cómplice, tiene una historia de los años 60, ha ayudado a los carteles soles de Venezuela en activarse y poder inundar Estados Unidos con cocaína, y eso ha sido un desastre para los norteamericanos, para darte un ejemplo. Pero por encima de eso, La Habana tiene una historia de patrocinar el terrorismo y también pasar información a estados terroristas como Irán, Corea del Norte y Siria. Aún también tiene relaciones con Rusia y China. En este momento hay más de 3,000 soldados cubanos en uniformes rusos luchando en Ucrania. Entonces, tratar a Cuba como si era Costa Rica o Canadá es absurdo y peligroso para los intereses nacionales de Estados Unidos y para las vidas de los ciudadanos norteamericanos. Señor John Suárez, la TCA o esta autoridad del transporte en los Estados Unidos nos contesta en un comunicado a NTN 24 que con Cuba en materia de seguridad de la aviación civil durante muchos años han mantenido la cooperación y dicen que incluso durante la administración anterior y que comparten son las mejores prácticas estadounidenses en materia de seguridad para la aviación civil. ¿Qué opina usted de esta respuesta? ¿Esto es cotidiano? ¿Esto pasa permanentemente? ¿Estos señores cubanos de la aviación cubana vienen y hacen intercambio de información? ¿O qué es lo que sucede de manera diferencial esta vez que ha generado tanto revuelo? Bueno, en términos del revuelto, eso es que se hizo por primera vez que se conoce en Miami. No contaron con el condado de Miami-Dade antemano. La visita fue algo que vino impuesto desde arriba. Pero simplemente, y repito, di el ejemplo desde el 99, que están haciendo un encuentro con sus contrapartes en Cuba con el tema del narcotráfico. La situación ha empeorado. Los números de muertos norteamericanos se han más de cuadruplicado en un año. Es decir, en el 99 eran alrededor de un poco menos de 4,000 y ahora son más de 20,000, 5 veces peor. Y parte de eso es que han tomado de colaborar con este régimen que tiene los vínculos con el narcotráfico. Y segundo, tiene vínculos con estados terroristas como Irán, Corea del Norte y Siria. Y tener oficiales de esta dictadura visitando a lugares seguros del aeropuerto o de puertos, como hicieron en Carolina del Norte, aunque sea que lo están haciendo por muchos años, es un error y va en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Yo creo que esto va a terminar en una tragedia algún día. El domingo acabamos de ver en el canal de CBS en Estados Unidos, a nivel nacional,
el papel que ha tenido agentes que han infiltrado los niveles más altos de Estados Unidos y como ellos están pasando información delegada a Rusia, a Irán, a Corea del Norte, que son enemigos y que quieren hacer daño a Estados Unidos, aún también como lo quiere hacer el régimen de La Habana. Entonces, seguir con esa práctica es un grave error. Y yo creo que reconociendo lo que ocurrió después de 9/11/2001, de tomar en cuenta el tema de seguridad nacional, es algo que no se puede regresar a los tiempos antes del 2001 y tener una falta de atención a un peligro grave. Señor John Suárez, dos informaciones que también generan indignación se dan también en la Florida. Una de ellas, particularmente, la detención del exdiplomático Manuel Rocha, quien aceptó haber espiado durante 40 años para el régimen cubano. Y la segunda, en Washington, donde se informó sobre la intención del régimen, la intención de la administración Biden de sacar a Cuba de la lista de organizaciones que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué decirle a esos que dicen que la diplomacia es la única salida para lograr un cambio en Cuba, que se tiene que mantener esta cooperación? Bueno, lo que puedo decir brevemente es que, primero, la cuestión si Cuba debería estar o no estar en esa lista depende de su comportamiento. Y la explicación que dio el vocero del Departamento de Estado simplemente es ridículo. Él citó que en el 2022 Cuba quedó en esa lista por la cuestión que habían terroristas del movimiento ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que había sido involucrado en un acto terrorista contra una academia de jóvenes estudiando para ser policías en Colombia. Y que el presidente Duque pidió la extradición de esos terroristas a Colombia. Ahora, el mismo vocero entonces dice que la razón que Cuba ahora está cooperando es que con el cambio de presidencia en Colombia, hoy con Gustavo Petro, un ex miembro del grupo terrorista M-19, que fue apoyado por Cuba con dinero del narcotráfico para darle armas a ese movimiento, el presidente Gustavo Petro ha retirado la solicitud de extradición de esos terroristas que están en Cuba. Entonces, el vocero del Departamento de Estado está diciendo, por Colombia ya no pedir la extradición de esos terroristas, Cuba ahora está cooperando. A la misma vez, el mismo día que el Departamento de Estado anunció que Cuba ahora está cooperando, pues están diciendo es que Cuba no es uno de los países que no coopera totalmente en la lucha contra el terrorismo. Entonces, el hijo de un hombre que el hijo se llama Joseph Connor, el hombre Frank Connor, que fue asesinado por un grupo terrorista apoyado, financiado por Cuba en los años 70. Uno de los terroristas que fue juzgado por hacer bombas, y fue una bomba que mató a 4 norteamericanos en este caso, hirió más de 30. El hijo está pidiendo que devuelven ese fugitivo que ha estado abrigado por el régimen cubano por décadas. Si realmente, como dice el Departamento de Estado, Cuba está cooperando totalmente con la lucha contra el terrorismo, debería devolver a ese terrorista y los otros terroristas que aún están protegiendo en La Habana. Pues a John Suárez, director ejecutivo del Centro para Cuba Libre, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado aquí en el Informativo USA y estaremos obviamente atentos a las explicaciones que posiblemente del Departamento de Estado tras el requerimiento que hacen congresistas frente a este hecho. El hecho de que estos delegados del régimen cubano visitaron las instalaciones donde se maneja toda la seguridad del transporte en el aeropuerto de Miami. Muchísimas gracias, señor Suárez. Por su invitación.